Mi estimado telepensante, ¿cuándo se ha sentado usted frente a una pantalla a oír hablar de su enemigo, del enemigo de sus hijos, de ese enemigo que nunca le decimos a los jóvenes que tienen? ¿Por qué? Porque uno no anda por la vida pensando cómo va a aniquilar al otro, o va a someter al otro, o va a controlar al otro, o le va a sacar el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, de los bolsillos para gastarlo uno, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros sabemos que los comunistas, los neomarxistas, los progresistas e incluso cierto socialcristianismo, cada vez con mayor intensidad, toman esa ruta, la ruta de querer vivir del otro, la ruta de querer oprimir, de querer controlar, de querer someter. Nosotros lo vimos el siglo pasado. Y me he encontrado con un libro que es maravilloso, sobre todo porque lo que nosotros nunca hacemos es decir a los jóvenes que tienen estos enemigos, que hay gente que a ellos los trata de enemigos, que los ve y porque ellos no son comunistas, porque ellos no son marxistas, porque ellos no son progresistas, son sus enemigos. Y por eso es tan importante este libro y cuyo autor le voy a presentar en este momento. Él es Guillermo Rodríguez González, escritor, editor, docente, consultor, doctorado en ciencias económicas, directivo investigador y docente del Centro Juan de Mariana, y está hoy día en esfera pública porque él escribió un libro que es para jóvenes, mi estimado pensante, pero yo lo leí y estoy escribiendo el mío y me hizo muy bien, me ordenó la cabeza. Está muy bien hecho, con ilustraciones, se llama La Ilusión Comunista, y usted lo encuentra en Busca Libre. Muy bienvenido, Guillermo Rodríguez, y gracias por este tremendo aporte que le has hecho además a las juventudes del país, que yo espero que los telepensantes que tengan sobrinos, hijos, nietos, vayan a Busca Libre y busquen, ¿no es cierto?, La Ilusión Comunista, para que le enseñen a sus hijos, a sus parientes, a sus seres queridos, que hay en nuestra sociedad, hay personas que por su ideología ven a los demás como un enemigo. Gracias por estar en la esfera pública, Guillermo. Gracias por la invitación, Vanessa. Es un placer y un honor estar en Esfera Pública. Es uno de los canales de YouTube que sigo, estoy suscrito regularmente. De hecho, fue una inspiración para iniciar todo un proyecto con un canal propio mío de YouTube, que se llama Guillermo Rodríguez GTV. El, y eh, Me pareció maravilloso que quisieras conversar de esta idea del libro, que es para el mercado chileno específicamente, y en general de toda esta introducción que acabas de hacer. O sea, ¿por qué existen personas que ven a todo el que no piensa como él como su enemigo? ¿Y de dónde viene toda esa forma de pensar? De hecho, el libro que tú mencionas surge de un curso que yo dicté en el Libero, en Chile, a alguien le pareció interesante la idea de toda esta larga. Te presenta la idea de traer el paraíso a la tierra, o de establecer el paraíso en la tierra, y que lo que logra finalmente es establecer el infierno, y que hace una especie de extraña inversión moral en lo cual convierte la envidia en una virtud, el odio en generosidad, establece una un planteamiento, yo diría, maniqueo, no del bien y el mal, sino de amigo y enemigo. Y digo maniqueo porque siempre he sostenido que eh, el comunismo forma parte de una antiquísima tradición que se podría rastrear, eh, sí, yo diría que por lo menos a la antigüedad clásica, pero para no ir tan lejos, cuando menos hasta el siglo XII de la era cristiana,
y es un conjunto de ideas y de prácticas utópicas, revolucionarias, que son de naturaleza religiosa, forman parte de las grandes herejías religiosas de la religión judeocristiana, específicamente del cristianismo, en lo que solemos llamar la Edad Media tardía, el Renacimiento, que es la etapa de las grandes herejías en Europa Central y Europa Occidental, de las grandes herejías revolucionarias con una naturaleza política, y una inmanencia de la idea de establecer el paraíso en la tierra por la acción, ya no de Dios o de la llegada del milenio, sino de los propios revolucionarios. Pero esa idea fue evolucionando a lo largo del tiempo y terminó trasladándose o siendo reconstruida totalmente para el mundo moderno, para nuestro mundo, o que quizás nuestro mundo ya es postmoderno. Pues para el mundo moderno fue reconstruido totalmente por una serie de filósofos y de revolucionarios prácticos que, entre quizás el menos original, pero el más exitoso de todos, que fue el que tomó todo lo que hicieron todos los demás y lo logró poner en el orden correcto, fue Karl Marx. ¿Okay? Y Karl Marx lo que hizo fue no desacralizar, sino descristianizar, sacar de su tradición de las grandes herejías cristianas todo ese conjunto de ideas, insertarlas y presentarlas a través de la filosofía de Hegel, que era la filosofía de moda entre los jóvenes de su época, de cuando Marx era joven, que alguna vez lo fue un joven hegeliano. Hay que entender que Hegel era, ¿cómo decirlo? Como la superestrella de TikTok de aquel momento. O sea, Hegel más que un filósofo era el super influencer. Sí, ok, era un filósofo, pero es que el nivel de influencia sobre los jóvenes, sobre los futuros intelectuales y sobre la juventud, eh, activa políticamente las clases medias, la baja aristocracia de Europa, era una cosa que nosotros solamente podemos explicar referenciándola a las redes sociales. En ese sentido, una de las cosas que yo trato de sostener es que el marxismo sigue siendo religión. Es decir, todas estas ideas que empezaron dentro de las grandes herejías, han seguido ahí, han seguido ahí. Es decir, sigue siendo una religión y es una religión absoluta porque es una religión que proclama que no existe la religión, pero que sus verdades son reveladas y no pueden ser discutidas. Eso en sí mismo es una obvia Lo que pasa es contradicción. que Lo que pasa es que yo creo que más bien proclama que sí existe la religión, pero que la religión es el opio del pueblo y que hace mal, y que el que no existe es Dios. Y lo que sucede ahí cuando uno va a tu primer capítulo, que es muy interesante con la experiencia de Joaquín del Fiore y que atacaba la riqueza, ¿no es cierto? Esto que es muy comunista, atacar la riqueza, excepto para los cerdos que son los que terminan gobernando, ellos sí quedan todos ricos y eso también lo plantea esto en el libro, digamos, muy claramente cómo esta inspiración, mi estimado telepensaste, esta inspiración de querer la igualdad, de sentirse culpable por uno haber nacido, porque piensen ustedes que en Chile ese 30% que permanentemente apoya a Gabriel Boric, que es uno de los peores presidentes que ha tenido el país por lejos, es en parte importante de clase alta, son los jóvenes de clase alta que se sienten culpables por la desigualdad y resulta que no hay, como bien dices tú, Guillermo, en tu libro, una ideología que proclamando la igualdad como una meta a conseguir, nos lleve a una mayor desigualdad, porque ahí son solo los par de burócratas que gobiernan los que viven realmente como mejor que cualquier rey déspota, digamos, porque además viven en sus palacios también, ¿no? En los que había en su época. Entonces, a mí lo que me llama profundamente la atención es que más que el marxismo, yo también suscribo a la tesis que dices tú, o sea, el satanismo es una religión, ¿no? Y es herejía, ¿no es cierto? Y el mayor pecado es la soberbia, ¿verdad? Eso lo dice San Agustín, la soberbia de querer reemplazar a Dios. Y resulta que cuando uno quiere, a través del revolucionario, crear el paraíso en la tierra, uno quiere reemplazar a Dios. Esa es la mayor soberbia que puede existir. O sea, a mí lo que me llama muy profundamente la atención es que exista aquello llamado teología de la liberación, que existan aquellos católicos que, como el Papa actual, Francisco, dicen que los mejores cristianos o los que mejores dialogan con el cristianismo, con los cristianos son los comunistas.
cuando lo que hacen es justamente incurrir en el mayor de los pecados, que si uno ve la Agenda 2030, mi estimado telepensante, no crea que el libro de Guillermo se queda criticando a Mao o a Camboya o a Allende, si lo interesante de ese libro es que llega hasta la neolengua, es que explica cómo funciona y todo en párrafos bastante breves, muy concisos y agudos, digamos, cosas que sirve para que uno pueda, son como aforismos, ¿no? Como que uno pueda entrar a conversar, a ver, pero ¿de qué es lo que se está hablando acá? Es un libro que llama, invita al pensamiento propio a partir de de declaraciones que son clarificadoras, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo fuera de una familia cristiana y tomo tu libro y veo la primera parte, el primer capítulo, que refiere a los orígenes del marxismo, justamente a la herejía, que muestra cómo se apropió Marx de estos discursos heréticos, ¿no? Y que nos deja, nos señala claramente que aquí hay un reemplazo, hay un intento de reemplazar a Dios. El Marx joven escribía poesía satánica, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Donde él prometía destruir la creación, destruir la obra de Dios. Entonces, uno se pregunta, no sé cómo te explicas tú, que todavía exista dentro del cristianismo, empezando por el Papa Francisco, ¿no? Personas que ven bondad, que ven intenciones buenas en una ideología que lo único que ha logrado, y tú lo pones y lo dejas claramente, lo destila todo tu libro, es su objetivo. El comunismo nunca ha fracasado. El éxito del comunismo es la destrucción de todo, de la creación del reino de Dios. Sí, de hecho, estoy muy de acuerdo contigo en que en última instancia, y esto es algo que casi ninguna persona que ni que se autodenomine comunista sin saber realmente de qué se trata, porque cuando digo sin saber realmente de qué se trata es porque no he conocido un solo marxista, debe haber algunos, por supuesto, pero yo personalmente no he logrado conocer uno y he conocido marxistas muy formados y bastante inteligentes que realmente conozca la historia real del marxismo previo a Marx y no la versión que da Marx bueno, los socialistas utópicos y como Owen. Bueno, sí, pero lo tuyo no es utópico, por Dios. Pero el asunto es que el, esa tradición es muy interesante porque, a ver, si tú te vas allá por 1400, a finales de 1400, los primeros europeos llegan a América tratando de llegar a Asia y se les atraviesa un continente en medio. Menos mal, porque si no se hubieran muerto en la mitad del Pacífico, ¿no? Los barcos no daban para tanto. Pero el asunto es que poco antes que eso estalla una revolución comunista en Europa Central con éxito. Había habido muchas revoluciones comunistas, sobre todo en Europa Central, en los principados alemanes, en lo que hoy en día es la República Checa, y en esa parte entre los Balcanes y el mundo germano, alemán austríaco. Wow, o sea, es que yo quisiera poder explicarle a quienes nos y que su misión es acelerar el curso de la historia, literalmente dicho así, acelerar la llegada del milenio, acelerar la llegada de los tiempos felices. Y yo tendría aquí que explicar algo sobre la palabra milenio y milenarismo, porque la gente cree un montón de cosas que no son ciertas acerca de esta palabra y acerca de lo que sucedió en Europa en esa etapa, pero bueno, vamos a ahorrar tiempo. Lo que sí quería decir, bueno, la mayoría de las cosas que usted ha escuchado cuando le dicen milenarismo no es así, o sea, no, nadie estaba en Europa esperando el fin del mundo justamente la Nochebuena del año 1000, o sea, eso no es cierto. Se llama milenarismo porque una serie de sectas milenaristas hablaban de que se iba a establecer en la tierra un reino de Jesucristo resucitado que iba a durar 1000 años. Y después de eso venía otra segunda etapa de felicidad todavía más absoluta y espiritual. O sea, desde ahí viene el término milenarismo y no del cuento loco del milenio. Además, casi todos los milenarismos son de entre 1200 a poco más de 1400, y obviamente no son del año 1, del año 1000. Bueno, perdona que quería hacer esta precisión, pero en un pequeño principado obispo del Sacro Imperio, principado obispado, el príncipe obispo de Münster, los anabaptistas toman el poder y en 2 años apenas, pasan por todas las etapas que a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le tomó casi 80.
En 2 años pasa, la única revolución que yo conozco que fue tan rápida y tan destructiva, claro, a mayor escala, porque fue sobre millones y esta fue sobre decenas de miles, fue la de la República Popular de Kampuchea Democrática, Camboya. Pero Munster es algo absolutamente increíble. O sea, Munster pasa por todas las etapas de la revolución y se inicia de forma muy simbólica, porque se inicia con la expulsión de los enemigos del pueblo, de los contrarrevolucionarios desnudos, lanzados fuera de las murallas en medio de una tormenta infernal, bueno, infernal no, de gélida, tormenta invernal, para que se congelasen o se muriesen de hambre afuera. Y sigue con toda la efervescencia revolucionaria, el enfrentamiento contra las fuerzas enemigas, el sitio de la ciudad, y en 2 años pasan de un jefe a otro jefe a otro jefe, uno muere en combate, otro es derrocado, otro es autonombrado, otro es proclamado, y pasan de el jefe que se vestía con poca ropa al último de los grandes jefes que se proclama rey del mundo, tiene eh, hay una palabra que no puedo decir en YouTube, pero digamos que se ocupaba personalmente de que las personas pasaran a otra vida, personalmente, en vez de que lo hiciera su verdugo. Y la policía política, las persecuciones, las censuras, quema de libros, o sea, todo lo que tú puedes haber visto en cualquier revolución, incluyendo las hambrunas, o sea, todo ocurre concentrado en exactamente 2 años. Parece que hubiera prefigurado todo lo que iba a venir, Monster. Yo sospecho que mucho de lo que sucedió en los territorios checos con revoluciones como la de los taboritas, que eran el ala, digamos, comunista de los husitas, de la revolución de Juan Hus, eh, deben haber sucedido cosas como las de Munster. Lo que pasa es que Munster quedó bien documentado. En Munster todavía al día de hoy las jaulas en las que dejaron colgando los cadáveres de los líderes comunistas capturados y derrotados por las tropas imperiales, todavía cuelgan de la catedral. Por supuesto, bueno, ya no están los esqueletos, ¿no? Pero Claro, ahora yo quería tomarme de para que nos demos un salto, porque lo de Monster, que está muy bien explicado en tu libro también, y que nos muestra cuál es la naturaleza de este tipo de ideologías, porque esas sí que tienen sus propias leyes, es impresionante, ¿no? Siempre conducen a la se destrucción repite de siempre todo, igual, se repite paso a siempre paso. igual, exactamente. Y al final la revolución, el monstruo revolucionario se come a sus creadores, y siempre pasa más o menos la misma dinámica. A mí me gustaría que fuéramos a eso de las etapas de la subversión ideológica, porque tú hablas de ello más adelante, para traerte un poco al Sí. presente y que los telepensantes sepan que el libro también habla de Allende y también habla de lo que pasó el 18 de octubre de 2019 y de lo que está pasando ahora. O sea, el amplio espectro que aborda tu libro es genial, porque sin ser así un mamotreto que hay que leerse, que es pesado, como está destinado para gente joven que va más rápido y que no tiene quizás tanto tiempo para quedarse pegado en algo, sirve de semillero, ¿no es cierto? Como de seminario cuando uno dice voy a un seminario y con esta idea luego yo sigo investigando. Y ahí tú, a mí me gustaría llevarte al punto de ahora que, porque hablas en tu libro en un momento de la importancia que era capturar Venezuela. Tú nos estás hablando en este momento desde Venezuela porque había que capturar ese petróleo. Cuando ya se reúne el Foro de Sao Paulo y deciden renacer esta izquierda, esta nueva izquierda después de la caída del muro de Berlín, para Latinoamérica saben que necesitan los recursos del petróleo de Venezuela, que con eso podrían, ¿no es cierto?, rearmar todo su tinglado y volver a capturar por dentro instituciones, etcétera. Y uno ve entonces las 4 etapas que tú mencionas en tu libro de la subversión ideológica. La primera es la desmoralización, que este adoctrinamiento que se hace con la ideología marxista, que en Chile ya está cumplido, está plenamente cumplido. Nosotros vimos que para el 18 de octubre, si no hubiera sido por los estudiantes, nosotros hubiéramos visto el golpe de Estado, no nos hubiera encubierto bajo el manto de estallido social. Después viene la desestabilización, que también lo vimos y que quizás vuelva, lo más probable es que vuelva a establecerse esta dinámica. Finalmente la crisis, que fue lo que en Venezuela llevó a la Asamblea Constituyente y que es lo que quieren hacer en Chile también, llevarnos ahí, y la normalización de la nueva institucionalidad. A mí me gustaría preguntarte, en esas 4 etapas, ¿cómo ves tú que a nivel
eh, de cultura cristiana occidental, porque cual más, cual menos, vemos que en todos los países de Occidente está pasando el mismo fenómeno. ¿Cómo ves tú en términos generales? Y para el caso chileno, que tú lo trabajas muy bien hacia el final de tu libro, mi estimado telepensante, cuando uno le muestra a los hijos qué pasó para el 18 de octubre, desde los libros que lleguen del colegio, de la escuela, usted va a ver que el 18 de octubre las pobres víctimas del capitalismo salieron a luchar por la justicia social. Bueno, entonces tiene que tener el libro de Guillermo al lado y decirle no, no todos los relatos son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber que hiciéramos ese análisis del aquí y el ahora para que también los telepensantes supieran que este no es un libro que trata solamente de los orígenes o de temas muy complejos como la dialéctica hegeliana, que los pasa a dejar ahí rebotando para el que le interese, ¿no es cierto? Sino que también nos habla del aquí y el ahora, de lo que los mismos jóvenes hoy día han vivido. Tengo la versión larga del libro, todavía no está publicada, estamos haciendo la versión. Esta es la versión para jóvenes y la versión larga es como 5 veces más larga y sin ilustraciones. Ya. Pero el asunto es que mira, lo que tú me estás preguntando, Las cuatro etapas, ¿cómo ves tú sí, esta sí, parte? las cuatro etapas de la subversión ideológica. La subversión ideológica es una técnica y es una técnica que desarrolló la inteligencia soviética. ¿Ok? Claro, no la inventaron. De hecho, la fueron ajustando y desarrollando. Es muy anterior a la existencia del poder soviético como técnica. Sin embargo, hay que admitir que la inteligencia soviética, por haber logrado, o digamos, por haber combinado la antigua tradición de conspirativa y secreta, de secretismo, de más de 1000 años, o sea, milenaria, de las tradiciones de los revolucionarios comunistas, decantadas todas en el marxismo. Y haber combinado eso con la cultura de Estado de la policía secreta zarista, del aparato represor, no totalitario, pero sí profundamente autoritario, del régimen zarista, y además en una cultura rusa que es y no es occidental, que es una cultura mixta entre Oriente y Occidente, pues lleva a que el poder soviético desarrolle una policía política que llevó todas sus técnicas al estadio del arte. O sea, nadie nunca antes había tenido una policía política tan eficiente, tan brutal, tan cruel, pero sobre todo tan fríamente eficiente. Y ellos desarrollan o decantan toda una serie de técnicas en las cuales uno de los momentos en que más intensamente las usaron fue durante los estallidos revolucionarios eh, el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo que ellos hacen enormes esfuerzos por expandir el poder soviético fuera de las fronteras de la Rusia que han conquistado por el poder soviético. Y hay la revolución en Hungría, el intento de revolución en Múnich, todo tipo de intento de revolución. Y claro, una de las cosas que descubren es que necesitan debilitar al enemigo para poder tomar el poder y que a ellos les había caído en las manos un poder ruso, un poder del imperio de los Romanov que estaba profundamente debilitado y no se notaba o nadie se había dado cuenta, pero que eso había que forzarlo y comienzan a desarrollar la técnica después de la Segunda Guerra Mundial, la aplican experimentalmente por primera vez con gran intensidad sobre los territorios ocupados por el propio Ejército Rojo. Es decir, no podemos simplemente tomar y forzar la dictadura por la fuerza. Tenemos que primero pasar por todas estas etapas de crisis para que el comunismo de estos países, aunque sean una especie de cuasicolonias soviéticas, funcione desde una estructura interna en donde sean los checos, los comunistas checos, los que gobiernan la República Comunista Checa en nombre de la Unión Soviética, pero ellos. Y para eso hay que desarticular totalmente toda la cultura checa, la tradición checa, la religión. O sea, hay que desarmar totalmente esa sociedad, debilitarla, desarticularla, dejarla, convertirla en, o sea, arrancarle la columna vertebral, ¿ok? Eh, de pronto recordé a Ortega y Gasset y algo que escribió sobre la España de su época, pero el asunto es que y esa técnica tan perfecta se aplica
posteriormente en Asia, posteriormente lo que pasa a ser llamado el tercer mundo con enorme éxito, llega a Hispanoamérica. Y su momento más exitoso es el triunfo de la revolución castrista, porque la revolución castrista no es una revolución, es un golpe de Estado. Es decir, podemos llamar la revolución en el sentido de que los barbudos y los grupos de la Sierra Central, de la Sierra de Escambray y otros grupos tomaron el poder, derrocaron a Batista, con apoyo del Departamento de Estado, dicho sea de paso. Pero lo que ocurre después, lo que lleva a todo lo que, a lo que han sido todos estos años de comunismo en Cuba, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado de Fidel Castro contra el resto de los revolucionarios. Y eso nunca te lo van a contar. Pero lo fundamental aquí es poner las cosas en su sitio. Es decir, Pero uno el, pareciera ver, Guillermo, perdona, pero uno pareciera ver con todo esta neolengua, esta decadencia, esta degeneración, esta exprofeso, esta destrucción de las esferas, de la división de las esferas, la esfera pública, la esfera social, la esfera privada, la esfera íntima, el Estado metido en la esfera íntima con educación sexual integral de los niños, diciéndote cómo tú tienes que más o menos que educar a tus hijos, porque la autonomía progresiva, pero la autonomía progresiva solamente en materias sexuales, todo tan siempre genitalizado, todo tan... Hay una clara, o sea, lo que me decía un pariente mío, me decía, hay dos tipos de izquierda hoy día, de las izquierdas antidemocráticas. Una quiere destruir al país mediante el desmantelamiento del aparato productivo y la otra quiere destruir al país degenerándolo, ¿no? O sea, claramente eso que decías tú de quebrar la columna vertebral de una sociedad, porque tú puedes tener una crisis económica, tú puedes tener empresas que quiebran en algún momento, tú puedes tener la crisis del 30 si tú quieres, pero eso, de 1930 me refiero, pero eso no significa que todas las estructuras valóricas sucumben con la destrucción de la estructura material. Por eso es que Gramsci, ¿no es cierto? Tú también hablas de Gramsci en el libro. Entonces, sí, de ahí es donde esas cuatro etapas tienen tanto sentido, porque en el fondo tú ahora contabas cómo lo has visto aplicarse permanentemente y siempre están ahí. Y la pregunta entonces sería, desde el 18 de octubre para Chile y lo que está viviendo Venezuela y como tú lo ves hoy día hacia adelante, ves que estamos en un proceso así o soy yo la que agarró la teoría y la aplicó a la no. realidad y hizo aquí una Eh, hermenéutica? Permíteme hacerte yo a ti una pregunta. ¿Te gusta Asimov? No sé, no lo ubico. Asimov, el autor de ciencia ficción de Isaac Asimov. No, no lo No, ubicas. Ok, no. olvídala. No voy a usar esa cita. Entonces, lo que pasa es que con todas con las teorías buenas y malas acerca de la evolución del orden social, las teorías marxistas en general, las teorías desde Del Fiore hasta Marx, que ellos tienen acerca de lo que es el hombre y lo que es la sociedad y cómo funciona y cómo evoluciona el orden social, son teorías malas. Por eso sus predicciones no funcionan, pero su experiencia práctica de siglos sí funciona y sí les ha enseñado cosas acerca de cómo tratar de forzar ciertos procesos destructivos y cómo tratar de destruir para gobernar sobre las ruinas, para imperar sobre las ruinas. Eso sí lo Ah, saben hacer bien. ujú. Conste que eso no lo aprendieron de sus teóricos, eso lo aprendieron de sus prácticas, que son otros. Por eso ellos hablan mucho de teoría y praxis. Pero el asunto importante aquí es que lo primero que yo le quiero decir a los jóvenes, o trato de decirle a los jóvenes, es que todo lo que les presentan como algo nuevo, original, novedoso, tiene cientos de años. O sea, todo este asunto de la revolución sexual, el género, la autodeterminación del género, todo esto ya lo hacían en 1400. ¿De qué 1400? En 1200. Los hermanos del espíritu libre, el ala rigorista, el ala no sé, ya llamémosla el ala festiva, por llamarlo de alguna forma, de los husitas, una enorme cantidad de grupos heréticos comunistas del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, hasta el XVIII todavía están en eso, tiene todo esto. ¿Okay? Y una de las cosas que todos tienen, claro, ya en el 12 no es tan espectacular, o sea, no es tan chocante como ahora, pero es una de las cosas que más tienen es el tema de eh, fundamentalmente la absoluta libertad sexual y la absoluta autodeterminación.
sexual. O sea, cada quien es lo que se considera, no hay nada que esté moralmente mal. Incluso algunos llegan a proclamar que para ellos lo que está moralmente mal para los demás, para ellos está bien, porque ellos son espíritus libres y liberados y pueden hacer. O sea, no hay novedad alguna en nada de esto. La idea de destruir la cultura, de destruir el orden evolutivo de la sociedad, no de hacer que siga evolucionando, no de proponer o introducir nuevos principios o ideas o morales que puedan ser experimentadas y decantadas a partir de la experiencia, que por ejemplo es algo que sucede y hemos visto suceder mucho en los últimos 50 años, por ejemplo con el tema de lo que ahora llaman identidad de género. La sociedad la sociedad occidental ha pasado por épocas de ser muy tolerante con la diversidad sexual, con la homosexualidad, por ejemplo, a épocas de ser muy intolerante, y eso ha cambiado mucho de una dirección en otra, pero el problema es que eso puede ser la incorporación de una forma de preferencia sexual de algunas personas a la moral general aceptada de la sociedad, o puede ser el uso de estas personas como ariete, ¿ok? Involuntario además, forzado para tratar de destruir toda la moral de la sociedad. Por eso ya no hablamos de homosexuales, lesbianas, transexuales, no, ahora es LGTBI más, que incluye alrededor de 60 siglas, en las cuales últimamente ya nos están colando la PDP de eso, que por cierto esa palabra tampoco se puede decir en YouTube, pero se refiere a personas que tienen un gran amor por los niños y las niñas, pero de una forma no que todos consideramos que es incluso un delito. De hecho, que está penada en la mayoría de los códigos penales de la mayor parte del mundo, no de todo el mundo. Hay partes del mundo donde las culturas, la religión e incluso los códigos penales toleran esto. Eh, entonces, todo eso es muy antiguo y nos lo presentan una vez y otra vez y otra vez, generación tras generación, como algo nuevo y revolucionario. Y lo que yo trato de decirle lo primero que yo trato de decirle a los jóvenes es que ni es nuevo, ni es revolucionario, ni es bueno, ni ha funcionado jamás. O sea, no te están presentando una marca nueva, te están presentando un absoluto refrito. O sea, es la cosa más vieja del mundo. ¿Okay? Por Dios, o sea, es más viejo que la leche caliente. Bueno, en estos días leía yo que en una revista de modas millennials que han descubierto una nueva tendencia, algo absolutamente nuevo y nunca visto, y le pusieron nombre, que es mojar las galletas en el café para el desayuno. Y yo decía, bueno, estas personas es lógico que sean izquierdistas. Porque si se tragan que eso lo inventaron ellos y que además es nuevo, pues cómo no se van a tragar que algo que se viene haciendo y fracasando en el sentido de traer prosperidad o felicidad, pero siendo muy exitoso en el sentido de crear regímenes brutales, autoritarios y destructivos y genocidas y hambreadores, pues ¿cómo no se van a creer que esto es algo nuevo y original y que ellos están, cuando lo que trato de decirles, muchachos, o para los chilenos cabros, ustedes les están vendiendo la rueda como algo nuevo? O sea, la rueda se descubrió, no se inventó, se descubrió antes del inicio de la historia, antes de que tuviéramos lenguaje escrito. Y la rueda que les están tratando de vender no es la rueda sobre la cual se montan ustedes para rodar y avanzar, es la rueda del rodillo que los va a aplastar y que ha venido aplastando generación tras generación a todos los pobres inocentes que han creído en ella y a muchos de los culpables que sabían lo que estaban haciendo, pero quedaron atrapados en el rodillo en vez de ser quien lo gobernaba. Es Sí, eso, es fundamentalmente eso. hay una frase de Mao que tú pones en que él dice que importa que se muera la mitad de la humanidad con una guerra nuclear, o con una guerra, esto ha pasado muchas veces, y ojalá se mueran 2/3 más o menos, ¿no? Esta Sí, gente y que... él se refiere, y él dice que ha pasado muchas veces en la historia de China, lo cual Claro, es una exageración, pero bueno, es una exageración de Mao, sabe que está mintiendo. sí, Pero ahora lo lo que demuestra es que no le interesante, importa la vida de sus gobernados, o sea, esa gente a la que gobierna, eso, o sea, no le importa, ellos dicen que aman a la humanidad, pero aman a una humanidad abstracta, desprecian profundamente a cada ser humano.
Desprecian a todos los que no son revolucionarios porque no son revolucionarios. Desprecian a los que son revolucionarios por no ser lo suficientemente revolucionarios. Desprecian a sus enemigos por ser sus enemigos. Desprecian a sus aliados por ser tontos útiles. Y en el fondo se desprecian profundamente a sí mismos porque no han logrado establecer la revolución. Y se la han establecido, se desprecian porque no han avanzado lo suficiente. ¿Recuerdas que me preguntaste acerca del petróleo venezolano? Mira, Fidel Castro se despreciaba a sí mismo porque dependía de la Unión Soviética. Era la única cosa que no podía tolerar su gigantesca egolatría. Una de sus mayores ambiciones era contar con una fuente de riqueza que no tenía Cuba. Tenía la industria del azúcar, la más importante del mundo en aquel entonces. Por cierto, les cuento que la Revolución Cubana llevó a Cuba de ser la número uno mundial en producción y exportación en la industria del azúcar a estar en el puesto 120 y algo, creo que de los últimos. De hecho, hay momentos en que tienen que importar azúcar. O sea, socialismo, Cuba termina de ser el primer productor mundial de azúcar a importar azúcar. Socialismo, Venezuela pasa de ser uno de los principales productores de petróleo a tener que importar gasolina. Y no porque no haya petróleo bajo el subsuelo, ¿no? Sino porque sacarlo, refinarlo, procesarlo y distribuirlo requiere una serie de cosas que el socialismo no suele lograr hacer bien. El asunto es que lo que son eficientes es la destrucción de riqueza. Y Castro soñaba con tener todo lo que le había enseñado el aparato del Comintern, del Internacional Comunista, y todo lo que le había transmitido y entrenado a su gente el aparato de la inteligencia soviética, especialmente a través de los alemanes orientales, que fueron los grandes, por alguna razón fueron los que más enviaron a Cuba. Y bueno, pero él quería poder gobernar sobre eso. O sea, no tener alguien arriba de él, aunque a él en lo personal siempre lo trataron muy bien y con mucho respeto, pues al resto de los cubanos no es por alguna razón por alguna razón los cubanos le llamaban a los rusos bolos, como los bolos de boliche, y no era solamente porque eran gordos, ¿no? Pero el punto importante aquí es que, sí, por ahí va la cosa, el punto importante aquí es que Castro siempre pensó que si se podía apoderar del petróleo venezolano y de la producción agrícola argentina, podía crear casi que su propia Unión Soviética. ¿Okay? Esto que te estoy diciendo no es solamente es una especulación, pero no solamente es mía. Muchas personas que han estudiado mucho el pensamiento de Castro, gente que lo conoció personalmente, ¿okay? Amigos y enemigos de Castro, tienden a coincidir en esta idea de que Castro comenzó a soñar casi desde el principio, cuando su relación con los soviéticos se volvió compleja, cuando vio caer a Nikita Khrushchev, la Unión Soviética, soñó con poder tener todo lo que le daba la Unión Soviética, pero sacarlo de otro sitio donde él no tuviera que obedecer, sino mandar. ¿Okay? Es decir, sustituir a Moscú. Y ese sueño requería el petróleo de Venezuela, las tierras agrícolas de Argentina y la población de Brasil. Esencialmente una problema de tamaño, escala. Y notarás que cuando finalmente cae el poder soviético, los cubanos están a punto de caer la revolución, con el periodo especial, el periodo literalmente de hambruna y todo lo demás, se salva mediante un gigantesco esfuerzo para crear ese aparato, ese sueño soviético. El sueño de Castro no se realiza, no se crea ninguna Unión Soviética. Pero y además no tenían con qué crear una potencia de primer orden. La nueva potencia que iba a surgir iba a surgir en Oriente, iba a ser la República Popular China, por otros mecanismos, iba a ser India, iban a surgir nuevas potencias y probablemente una superpotencia enfrentada a Estados Unidos nuevamente, pero no iba a ser como la Unión Soviética, iba a ser un proceso diferente. Pero lo que sí logra Castro es captar todos los recursos o gran parte de los recursos que quería captar, siendo él el que manda. No el único que manda, no el que manda absolutamente en todo, pero bueno, siendo el jefe máximo reconocido, nadie estaba por encima de él. El resultado de eso, sin embargo, ha sido quebrar no solamente la economía cubana como la quebró, sino quebrar varias de las economías más importantes de Latinoamérica. O sea, por Dios, o sea, el Foro de Sao Paulo termina de hacer que lo que empezó a hacer el peronismo, que es quebrar a la Argentina, que hoy en día, gracias a las fuerzas del cielo, está dando un giro impresionante, ¿ok? Y está creando lo que
con un poco de suerte puede ser una nueva hegemonía política para todo el continente. ¿Okay? Y eso sí es un cambio que estos tipos no se esperaban. Por eso te mencionaba lo de la literatura, porque hay ejemplos en la literatura, sobre todo la literatura especulativa de ciencia ficción o de fantasía, en donde que a los muchachos les encanta, o sea, a los jóvenes les encanta, en donde aparece ese elemento, si el autor es bueno, si el autor sabe lo que está haciendo, suele introducir el elemento de que a todo lo predecible, a todo lo que se conoce, de repente salta algo que nadie podía esperar, salta el cisne negro. ¿Okay? Lo inesperado. Eso tú lo encuentras, por darte ejemplos que va a entender cualquier persona muy joven, lo encuentras en series de televisión como Vikingos. Vikingos está llena de cisnes negros más o menos históricos. Lo encuentras en Juego de Tronos. Juego de Tronos es la oda al cisne negro. O sea, aparece uno tras otro. Y todos son perfectamente posibles. Bueno, Javier Milei, La Libertad Avanza, es el cisne negro que se le ha atravesado al proyecto del Foro de Sao Paulo en su nueva etapa en la que pensaban que finalmente habían logrado acabar con la derecha enemiga que había logrado sacarlos del poder en varios países e iban hacia una ola indetenible de avance más fuerte que la primera. Y de pronto rugió el león en Argentina. ¿Okay? Y vaya rugido. Milei dijo en uno de sus primeros discursos políticos importantes que no había entrado a la lucha política para guiar corderos, sino para despertar leones. Lo que estaba haciendo era citar un proverbio que además proviene de una leyenda de la sabiduría de los sufíes, ¿okay? Que habla de un cachorro de león que había quedado huérfano y se había perdido y había terminado viviendo digamos, en una manada de corderos. ¿Okay? Y había crecido y lo habían adoptado y lo habían criado y habían crecido y lo habían criado como un cordero y él creía que era un cordero. Y era muy feliz como cordero. Hasta que un gran león adulto lo vio y vio aquello y dijo, Dios, ¿qué es esto? O sea, esto es imposible. Se lanzó, todos los corderos huyeron, capturó al león cordero que pensó que se lo iba a comer y lo iba a matar, y no lo mató, sino que lo llevó y lo enseñó a ser un león. Y el pobre cordero que pensaba como cordero y no quería ser león, y era feliz como cordero, le costó mucho y estaba aterrorizado con el león que le enseñaba, hasta un momento clave en que el león adulto desesperado, después de enseñarle a comer carne y le gustó, pero todavía le daba miedo, se le paró enfrente, lo aterrorizó, lo pegó contra una roca y le dijo, ruge, ruge o realmente te voy a comer, ruge. Y el leoncito finalmente, aterrado y luchando por su vida, rugió. Rugió por primera vez y al rugir entendió, algo se despertó dentro de él y entendió que era un león, no era un cordero. Es decir, se había despertado al león que tenía por dentro. Bueno, eso es lo que ha hecho, realmente lo ha hecho Javier Milei con por lo menos el 30% de los argentinos, quizás más del 50% de los argentinos, y lo que está tendiendo a hacer con muchísima gente es descubrir quién es realmente tu enemigo y quién no lo es. O sea, descubrir que Es que hay todo un ese punto, estado de bienestar. Guillermo, es que hay un punto al que te quería llevar y que es Y por por cierto, el que Javier más Milei no está en el libro. El sí, fenómeno no, cuando yo no, termino de escribir el libro no había surgido. sí, pero lo que pasa es que a mí me interesó mucho entrevistarte por esto, por lo que estás diciendo ahora, porque Javier Milei tiene algo claro, que es quién es su enemigo, quién es su enemigo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por eso yo partí hablando de los cristianos, no, mira, los comunistas son tan buenos, pero si han destruido la vida de cientos de millones de personas, no, pero Vanessa, si son perdón, tan... permíteme decir algo. Discúlpame por favor que te interrumpiera, pero ¿recuerdas lo que me comentaste y me habías preguntado algo que no te respondí sobre la teología de la liberación? Y lo estás citando de Sí, nuevo y por eso quise aprovechar y sí, me tomé la libertad o la grosería de interrumpirte. La teología de la liberación hubiera surgido en el contexto latinoamericano de todas formas. O sea, de todas formas, eso hubiera surgido igual, o sea, no igual a como es, pero el fenómeno ideológico hubiera surgido porque quienes lo iban a hacer surgir estaban ahí y tenían esas ideas. Sin embargo, la forma en que surgió
es producto de la inteligencia soviética. Y eso está comprobado, está en el libro. E insisto, esto no es una teoría de la conspiración. Y empecé por decir, hubiera surgido de todas formas de forma independiente, pero la velocidad descomunal con la que surgió y el nombre que le dieron, Teología de la Liberación, se lo aportó parte del aparato de inteligencia soviético. Y eso es algo fascinante, porque demuestra que realmente eran muy inteligentes como agentes valga la redundancia, de inteligencia, porque identificaban, ¿okay? Fenómenos que podían ser potenciados y guiados. ¿Okay? Y sabían que eso era mucho más viable que tratar de crearlos desde cero, que era el proyecto original marxista. Claro, son fenómenos espontáneos. Sin embargo, retornando a Milei, que es lo que tú decías, Milei es un fenómeno espontáneo, es una reacción espontánea de la sociedad. O sea, imaginémonos por un instante a la sociedad, a la cultura occidental, específicamente argentina, pero en general a la cultura occidental como un cuerpo, como un ser vivo. ¿Okay? Es un ser vivo que tiene anticuerpos, es un ser vivo que está enfermo, que tiene una infección, que está siendo atacado y de pronto su sistema inmune reacciona y trata de defenderse. Eso es mi ley, eso es la libertad de avanza y vaya como surgió. Eso es lo que te quería comentar, pero por Dios disculpa que te interrumpí. Sí, no, lo que pasa es que está muy bien, porque además es muy interesante la parte histórica, ¿no es cierto?, que también está bien descrita en tu libro. En tu libro también se menciona el nacionalismo chino, cosa que no es Oh, sí, menor, la escuela de sí, Frankfurt, a Carl sí. Schmitt, el Foro de Sao Paulo, la síntesis neomalthusiana, es decir, con la teoría neomarxista de la ¿Cómo no? ecología, que mi estimado telepensante, eh, esto se trata ahora de que hay que destruir el capitalismo para salvar el planeta, porque siempre hay que destruirlo por algo, si no le resulta de una manera hay que destruirlo de otra. También te haces cargo de la revolución molecular disipada, que ha sido el fenómeno que hemos vivido de 2019 fuertemente, algunos países, entre ellos Chile, de 2019 en adelante. Sí. Eh, Dices que estamos en una segunda guerra Fíjate que fría. la teoría proviene de los años 70 Sí, es que y lo que quiero es como recién, quiero darles como el paraguas de cuáles son los temas y de gracias. adquirir el libro que van saltando, insisto, cada tema no son 100 páginas porque es cada tema de eso uno podría escribir 10.000 libros, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero lo importante en la juventud, porque lo que quiero poner énfasis, mi estimado Guillermo, es que mi ley conoce a su enemigo. Una de las cosas que a mí me pasó en mi vida, y que no sé si a alguien más le pasó, es que yo sí creí en el buenismo en algún momento de la izquierda, hasta que vi el verdadero rostro de personas que decían que había que aniquilar a quienes tuviesen una educación superior porque no se las podía igualar, cosa que hizo Pol Pot en Camboya y no es un experimento nuevo para los comunistas, ¿no es cierto? O sea, si usted tiene un título universitario y la mayoría no puede acceder a uno de esos, hay que matarlo a usted y no era broma, no era broma, ¿sí? Y eso yo lo oí de gente que era intelectual y académica y que lo estaba diciendo muy en serio. Entonces, lo que ahí me di cuenta es realmente cuál es la naturaleza de estas personas, cómo engañan, parten de la mentira, toda esa inversión moral, porque más que transvaloración es una inversión de la moral cristiana, donde vemos nosotros el mal, ellos ven el bien, ¿no es cierto? Bastante teológica su postura, como tú dices, una religión. Y Porque ahí, son ahí herejes. Sí, pero ahí lo que son herejes, exactamente. Ahí lo que a mí me gustaría hacer el énfasis es, si nosotros no sabemos quién es nuestro enemigo, quién, cómo opera, cómo te miente, cómo te engaña, cómo te pone caras falsas, si nosotros no sabemos qué es lo que quiere, y si nosotros no sabemos cuál es el mayor peligro, y me gustaría que abordáramos este tema ahora, porque tú dijiste, hay recetas que se vienen repitiendo durante siglos en la humanidad, incluso los cínicos fueron también de alguna manera deconstruccionistas, ¿no? Eh, con Diógenes, etcétera. Sin embargo, hoy día tenemos la tecnología y eso cambia todo. Porque si antes a alguien se le ocurría ser cualquier otra cosa y creerse humano o perro, como el mismo Diógenes, qué sé yo, daba lo mismo. Hoy día puede ir, injertarse orejas de perro, etcétera, y eso de repente a los 12 años, 10 años, hacerlo como está pasando ahora con niños que de transicionistas, y se ven a los 20 años con los cuerpos mutilados,
o el tecno-totalitarismo, que vivimos un experimento de eso en la época en que los efectos de tomar sopa de murciélago, temas que tampoco se pueden hablar en este tipo de canales, se hicieron masivos, ¿no es cierto? Y nadie está discutiendo la parte médica del asunto, porque yo no soy médico, pero sí puedo hacer un análisis político. Y nosotros sabemos claramente que ese fue un ensayo de tecno-totalitarismo, y eso sería lo peor a lo que nos podemos enfrentar. Y me pareció de mucho coraje que tu libro se hiciera la pregunta respecto de China, del nacionalismo chino y de la relación que China tiene con los otros países. Vamos cumpliendo la hora, pero me encantaría que pudieses comentar un poco ¿quién es tu enemigo? ¿No es cierto? ¿Cómo se le puede enfrentar? ¿Y qué es lo peor a lo que nosotros estamos expuestos? Porque si no, somos ovejas, pero somos ovejas porque somos ignorantes, porque no nos damos cuenta que nos va a comer el lobo, digamos. Ese es el problema. Tu enemigo es quien te dice que te va a proteger, te va a cuidar, te va a salvar, que tú por ti mismo no puedes, que no eres capaz de hacer, hacer tu vida tú mismo, que necesitas ser cuidado, protegido, mimado. Pero eso sí, es muy importante que obedezcas. Fíjate que lo que acabo de escribir es exactamente igual. Un caudillo totalitario de toda una nación que el esposo maltratador o el novio maltratador o la novia maltratadora o la esposa maltratadora en una relación de pareja. Este, entonces, ese es tu enemigo. Y tu enemigo va a necesitar una estructura, llamémosla ideológica, o sea, un conjunto de justificaciones para explicarte por qué no es tu enemigo y para que lo quieras y lo ames y lo adores. Y esa ideología generalmente la va a presentar en forma de una visión simplificada y colectivista de la vida. ¿Okay? En donde tú no eres tú, Vanessa Kaiser, sino que eres parte de un grupo. O sea, lo que te define a ti es ser parte de ese grupo y ese grupo está naturalmente enfrentado por razones, qué sé yo, raciales, eh, de clase o de lo que se les ocurra de la naturaleza, o sea, dialécticamente enfrentado a otros grupos y unos son los buenos y otros son los malos. Quien te venga con ese discurso diciéndote que tú estás del lado de los buenos, es tu enemigo. Es tu enemigo y lo que quiere es esclavizarte, gobernarte y explotarte. Y eso es lo que va a lograr, eso es lo que realmente va a lograr. Tu enemigo es el que te dice que hay algo gratis. Tu enemigo es el que te ofrece un almuerzo gratis. No importa si es al niño que le ofrecen un caramelo gratis, ya me entendieron por dónde voy. Insisto que estos temas no se pueden tratar en YouTube, pero o el que te ofrece salud y educación y gratis. O sea, ese es tu enemigo porque no existe almuerzo gratis, no existe nada gratis, alguien lo tiene que pagar y vas a terminar pagándolo tú. Y además vas a terminar pagándolo y no disfrutándolo porque se lo vas a pagar a otros, especialmente a esos altos jefes. ¿Cómo enfrentar a tu enemigo? Pues lo primero es que tienes que descubrir que es tu enemigo y lo segundo es que tienes que enfrentarlo en la medida de lo humanamente posible. Y eso es lo que yo llamo despertar leones. O sea, entender que el poder no está en tu enemigo, el poder no está en el gobernante, el poder está en la aceptación de los gobernados. Cierto es, por supuesto, que hay todo un aparato estatal de represión que es utilizado por los gobernantes que mantiene a los gobernados divididos. Los economistas solemos decir que no hay nada más cruel que el enfrentamiento entre un grupo de interés organizado y un grupo de interés minoritario, pero organizado, y un grupo de intereses amplios, más legítimos, pero desorganizados. Siempre gana el pequeño organizado. Bueno, Así pero es. no siempre es así, no es cierto. O sea, a veces los grupos amplios logran organizarse de alguna forma en torno a otros grupos de interés. Y sí pasa. O sea, pasa que las castas son derrotadas, basta que los grupos de explotación y de poder son derrotados eventualmente en algunos momentos brillantes de la historia. Y yo creo que estamos tendiendo a ver eso. Entonces, tu enemigo es eso, tu enemigo es quien te quiere esclavizar, quien te quiere explotar, quien te engaña, quien te vende una ideología falsa, quien te está revendiendo algo que no ha funcionado y que ha sido una mentira desde el siglo XII. Ese es tu enemigo, ese es tu enemigo. No es bueno, no es bueno, es el mal, o sea, es maligno. Es maligno y te quiere hacer daño y es intencional, o sea, y lo disfruta.
además, insisto, es como el chico que hace bullying en la escuela a los demás. Él lo disfruta, quizás porque a él se lo hicieron o se lo hace, no sé, pero el asunto es que él lo disfruta. Y esa es la realidad, ese es tu enemigo. Ahora, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Despertando, ante todo despertando, entendiendo por qué te están pidiendo que ames, quieras, adores y defiendas a tu enemigo. ¿Ok? Y una vez que entiendes eso, todo lo demás va a ir llegando poco a poco por añadidura. Y ahí sí me permíteme citar el caso de Milei. Milei no solamente entiende quién es su enemigo, Milei entiende quién es su amigo y quién es neutral, con quién se puede aliar y con quién no. ¿Okay? Yo no digo, no sé si Milei va a tener finalmente éxito porque lo que está intentando es algo absolutamente revolucionario. ¿Okay? Pero hay algo en que lo que Milei ya ha tenido éxito. En primer lugar, si yo hubiera dicho hace 5 años, 5 años es nada. Si yo hubiera dicho hace 5 años, eh, el par- la primera fuerza política de Argentina va a ser un partido liberal libertario que va a llevar en un balotaje de segunda vuelta al economista Javier Milei, ese que grita zurdos en la televisión, a la presidencia de la Argentina. Y no va a llegar a un acuerdo con la casta que dice que quiere destruir, sino no, o sea, se va a lanzar una serie de decretos de necesidad de urgencia que van a ser considerados revolucionarios y que van a desmontar todo el sistema, y eso va a ser apenas el desembarco de la primera cabeza de puente. Después de eso va a lanzar un proyecto de ley para desmontar 99 de cada 100 regulaciones de la Argentina en un solo proyecto gigantesco de ley, perfectamente legal en la Constitución argentina. Va a ir poderes especiales, lanzar una revolución, va a dolarizar, va a hacer. Me hubieran dicho, pues eso es ridículo, eso es una locura. Cuando un partido libertario, eso no puede ser, eso no pasa. Es un fenómeno, Milei es un fenómeno barrial, cuando mucho, si es que acaso llega a ser diputado, ¿te acuerdas? Hace 5 años. Bueno, pasó por las condiciones estándar. Y ahora lo que era algo que no podía tener votos, que era simpático en la televisión, pero no tenía votos, pasó a ser un fenómeno barrial que solamente podía tener 2 diputados y que jamás iba a crecer. Yo me muero de la risa cada vez que veo al diputado del Caño, porque él sí que tiene 2 diputados y nunca crecerá. Pero el asunto es que el, uh, el punto es que y ahora uno se pregunta, ¿y esto se podría extender por todo el continente, sobre todo por toda Hispanoamérica? O sea, de forma muy diferente en cada país, pero esta idea, o sea, este despertar de leones, ¿se puede extender por todo el continente? Eh, Simón Bolívar hizo una vez un discurso que no fue tan buen discurso, pero que tuvo una frase muy buena y es, creo que 300 años de calma han sido suficientes. Yo creo que ya hemos dormido bastante. O sea, las masas hispanoamericanas ya han dormido más que suficiente y ya va siendo hora de que de verdad despierten. Pero te decía otra cosa, tu enemigo es quien te dice esto para todo lo contrario de lo que yo te lo estoy diciendo. Sí, Cuando el yo te digo último que tercio. despiertes es para que de verdad despiertes. Cuando ellos te Sí. dicen que van a despertar a las masas, en realidad lo que están haciendo es dándole un falso despertar, que es un sueño de opio, que es una orgía de destrucción revolucionaria, cuando nosotros lo que estamos proponiendo es el despertar de la responsabilidad, el despertar de el adulto. Nosotros vivimos en una sociedad adolescéntrica. Eso es Claro, algo grave. lo que pasa, Guillermo, es que nosotros hemos dejado que avancen una serie de iniciativas en las que mantenemos a los adultos siendo niños. Por ejemplo, hoy día me llega una Y noticia en que pretendemos convertir a los niños en adultos en otro sentido. sí, Por ejemplo, en los que no se puede pero en un hablar aquí en sentido que YouTube. pero en un sentido que nunca serían adultos, sino que más bien eso es la destrucción de los niños, eso es lo que están avanzando. Por Porque ningún supuesto, niño esa es puede la idea. tomar, Hay que destruir al adulto, destruir al niño, sí, destruir el ser humano, destruir la así es, dignidad de la persona como tal, así es. convertirlo en Huxley, creo que ese sí lo conoces, Sí, A Brave New World, un sí, mundo sí, feliz. sí. Ok, es eso. Él lo describió de forma brillante. O sea, es ese ser que no tiene identidad, que no tiene pasado, que no tiene cultura, que no tiene presente, No, es pero el sobre menos todo que bien, no tiene sí, dignidad. sí, es que tú no tienes dignidad si es que no tienes, si es que estás emancipado de todo, tú sabes quién es el gran emancipador. Y ese es el miembro de la especie
que también anhela nos convirtamos, es el nuevo hombre en el marxismo también. Eso está en el programa de Gota, creo, donde dice que amaneces en la mañana, pescas, después te dedicas a cazar, después lees un libro, después no sé qué. Nunca eres nadie, digamos, eres un mero miembro de la especie. Aquí lo que a mí me lleva, digamos, a pensar es que, por ejemplo, hoy día recibí una noticia de Estados Unidos donde ahora hay unos nuevos spas. Ya hay un spa con cunas, cunas gigantes para adultos. Entonces te tratan como una guagua, como un bebé. Nosotros decimos guagua al bebé. Sí, Y tú lo te vas sé. a un spa donde te tratan como a un bebé. Y tú te acuestas en una cuna, te ponen un chupete, te mudan los pañales. Imagínate, eso es lo que se está instalando ahora. Se está desquiciando el mundo. Nos están desquiciando el mundo. Pero más Vanessa, en allá de eso, California, bueno, perdón, no, en California, un señor que se autopercibía un niño de 2 años y que era casado, logró que un tribunal lo declarara por su derecho a autopercibirse lo que le pareciera un niño de 2 años, y logró ser adoptado por una pareja de californianos progresistas que lo querían como un niño de 2 años. claro, y hay otro caso más también de otro señor. Mira, lo que a mí me pasa es que me parece que hay una cosa que Milei también tenía bastante clara cada vez que él vino a Chile, dijo la batalla es moral, y la moral se enseña. Yo creo que la bandera número uno de los liberales, los libertarios y los conservadores tiene que ser que no exista más educación estatal. Pueden haber vouchers para apoyar a los padres que quieran elegir determinados proyectos para sus hijos educativos, proyectos educativos que tengan ciertas bases comunes, pero en lo demás sean absolutamente libres, porque si mientras nosotros mantengamos a los jóvenes siendo adoctrinados, que esa es la fase, uno de las 4 fases que tú describes en tu libro de la subversión, si el problema que nosotros tenemos es ese, y por mientras se avanza fuertemente desde los organismos internacionales y los gobiernos locales, lo que se ha llamado estas comisiones o redes que denuncian las fake news. Por suerte que está el señor Elon Musk que se compró Twitter, pero la amenaza de que en algún momento no exista ninguna voz disidente en medio de un tecnototalitarismo que importa las medidas de control de China, con China detrás de todo este avance. Acuérdate que a China le hicieron la guerra al opio. China sabe perfectamente cómo se degenera y cómo se destruye una sociedad por dentro. Métele droga y métele degeneración sexual y lo tienes, listo, se acabó. Entonces, es hoy día lo que nosotros estamos viendo, a mí me pareció que como te digo, o sea, quiero que se entienda, el libro, me hubiera encantado tenerlo, si en algún momento me llega, puedo hacer un video breve para mostrarlo. El libro da chispazos de Gracias. luz. Sí, encantada. El libro da chispazos de luces muy fuertes al tipo que a mí me gusta siempre hacer la docencia, que no es te hago una introducción, un desarrollo y una conclusión, sino que es te doy piezas del puzzle que son vitales para que tú mismo vayas estructurando tu pensamiento a través de tu búsqueda, ¿no? Y creo que eso es muy importante también, que el libro invita a la búsqueda del lector, a profundizar en cada una de estas áreas, porque prácticamente no hubo nada que quedara fuera que yo pudiese ver desde el PDF, porque es distinto cuando uno lo tiene en manos. Quiero felicitarte, Guillermo, a ti y a quienes te apoyaron en este libro, para traer este libro a Chile. Me gustaría ir cerrando, porque ya hemos cumplido el tiempo, con que le contaras al telepensante cómo aborda tu libro los sucesos del 18 de octubre. Como una conspiración exitosa. Realmente es como una conspiración exitosa, como una conspiración con apoyo internacional de un grupo que intentaba hacer 3 cosas. Primero, hacer lo que suele llamarse en política un sorpaso, o sea, pasar por encima de otro grupo, tomar o hacer un relevo generacional y tomar el control de la izquierda chilena, de la concertación, a la mayoría, que generacionalmente es el grupo que empieza con la Revolución Pingüina y bueno, todos ustedes se conocen esa historia. Y ese grupo quiere dar un salto al poder aprovechando que el Foro de Sao Paulo está en una nueva etapa de expansión después de haber tenido una etapa de retrocesos, está en una nueva etapa de expansión y ellos quieren ser la gran expresión de esa nueva expansión y lograr
que Chile sea la tumba del neoliberalismo, del cual fue la cuna, bueno, todo ese discurso épico que en 2 años ha pasado de épico a ridículo. O sea, esto no deja de ser interesante, porque lo que ahora es realmente épico es el discurso del león argentino. Claro. Porque eso sí es épico, o sea, porque estos tipos son actores. O sea, Claro. Boric, Camila Vallejo, son actores. O sea, Una farsa. Fidel Castro era de verdad, era un monstruo, pero era un monstruo de verdad. Ellos ni Claro. siquiera son monstruos, son malos, son incluso malvados. Pero yo dudo que tuvieran el valor de dar el tipo de órdenes que daba Fidel Castro o que daba José Stalin o que daba Lenin, que lo hace muchas veces pasar por el bueno, y era o sea, Stalin era moderado ante las órdenes que daba Lenin, muchas veces le parecía que eran excesivas, y tenía razón. Pero bueno, el asunto es que estos tipos son una generación blanda de revolucionarios, de revolucionarios de papelillo, de copitos de nieve, que llegan, y conste que este tipo de gente es muy peligrosa, porque así como yo digo que pueden no tener el valor de dar las órdenes, de repente puede suceder todo lo contrario, pueden resultar unos monstruos de crueldad absoluta, absolutamente sociopáticos, ¿sí? O sea, estas cosas tienden a pasar, que este tipo de personalidades blandas en la Revolución Francesa ocurrió. Algunos de los peores monstruos de la Revolución Francesa eran este tipo de personajes, niños consentidos. Bueno, pues esta revolución de los niños consentidos, de la izquierda caviar, eh, esencialmente pues logró una cosa extraordinaria, para con muchísima ayuda de gente que estaba mejor organizada y que sabía más que ellos cómo hacerlo en la práctica. eh, Logró tomar un momento, o sea, venían tratando hace mucho tiempo, organizando y buscando, y había habido intentonas que no llegaron a nada y cosas, pero querían lograr un momentum, o sea, llegar a un momento en el cual algún tipo de protesta social se pudiera volver masiva. Para eso habían creado durante muchos años todo el ambiente. Antes que llegaran ellos, lo habían hecho los otros. Ellos lo que hicieron fue tomarles la estructura y llevársela a ellos. Eh, y entonces, bueno, consideran que ha llegado el momento contra el gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque hay un ministro de Cultura que fue nombrado ministro de Cultura cuando se inicia el gobierno de Piñera. Y en ese momento la izquierda midió a Piñera. Lo Claro, midió. Y con dijo, Mauricio Rojas cuando lo sacaron. Sí, pues. la izquierda vio que Piñera se rendiría ante la más mínima presión. Entonces, tenían al enemigo correcto. O sea, era un león de papel. ¿Okay? O sea, bueno, en realidad era un tigre de papel. Yo sé que tengo el león en la mente últimamente. Tenía un tigre de papel, un tigre de mentira, y medido lanzan y porque yo digo que es una conspiración, y además por favor, o sea, es una cuestión de elemental lógica. ¿Cómo van a incendiar 18 estaciones del metro al mismo tiempo, a la misma hora y prácticamente que en el mismo minuto? Y me vas a decir que fue un estallido espontáneo. Lo espontáneo es que cuando tú logras que una enorme cantidad de diferentes focos de protesta o de razones para protestar se movilicen más o menos espontáneamente, todas al mismo tiempo, un montón de gente espontáneamente se suma, cada quien por la suya. Y entonces el que no tuvo nada de espontáneo, el que planificó que esto sucediera más o menos así, y a veces les sale bien y a veces no les sale, pero esta vez les salió, se coloca a sí mismo como el intérprete y el intermediario de todos esos grupos dispersos ante la autoridad, y logra gobernar mediante una forma de administrar el terror. No el terror en el sentido robesperiano, pero sí administrar la anarquía, el caos, el desorden. Él tiene la llave que abre y cierra, como si fuera una llave de un chorro de agua, abre y cierra la anarquía. Bueno, eso es. ¿Okay? Eso fue lo que sucedió en Chile. Ahora, lo llamativo no es eso, lo llamativo es que se haya desarticulado tan rápidamente y que haya pasado de la épica al ridículo en tan poco tiempo. Yo lo atribuyo en parte a las reservas morales de la sociedad chilena, en parte al trabajo de una parte de la intelectualidad y de las bases de la derecha chilena. Tu caso es emblemático.
Porque si es al grueso de la dirigencia política del sector de la derecha en Chile, pues lo único que tendría que atribuirle sería las derrotas. Pero bueno, no quiero entrar en eso, criticar a los chilenos. Creo que hoy en día tienen grandes posibilidades de que surja algo nuevo. De hecho, a mí me angustia mucho que lo nuevo que surja puede ser, no ser como esta izquierda, pero ser otra cosa realmente peligrosa en lugar de ser algo liberador como lo que surgió en Argentina. O sea, Chile está en una situación sumamente difícil en la cual el sector, las bases populares de la derecha conservadora han sido traicionadas por sus líderes políticos una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y, eh, y no se hacen cargo, porque es que si se hicieran cargo, si dijeran nos equivocamos, perdonen, es la última vez, No, no no, lo lo hicimos súper bien, claro. no, 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 o sea, ni siquiera se hacen cargo, o sea, si los líderes de izquierda son adolescentes, bueno, estos yo no, estos ni a niños llegan porque ni siquiera dicen, ay, mamita, no lo vuelvo a hacer, yo no fui. No, no, estos dicen, yo no fui. O sea, estos no están en la adolescencia que dicen, no lo vuelvo a hacer, no, 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 estos son, yo no fui. Entonces, caramba, en, en algún momento va a surgir un liderazgo porque esa gente tiene algo que decir y un proyecto que defender. ¿Ok? Pero ¿qué clase de liderazgo? O sea, un liderazgo que vaya, que sea realmente el pensamiento conservador y libertario que pueda llevar a volver a relanzar y profundizar el modelo chileno, que era el más exitoso de Latinoamérica hasta hace apenas un par de años, y que lo han destruido todo en 2 años. Yo dije hace 2 años que era muy fácil destruir la economía chilena, porque apenas estaba despegando. ¿Sí? En cambio, fue muy difícil destruir la economía venezolana. En el libro lo digo, fue muy difícil destruir la economía venezolana porque tuvo muchos años de capitalización y no los de la democracia representativa, que ya fueron años de pérdida, de destrucción de capital. Tuvo un largo periodo de capitalización. Desde principios hasta casi mediados del siglo XX, la economía venezolana se estuvo capitalizando y capitalizando, enriqueciendo y creciendo el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per cápita. Es lo que vivía Argentina desde finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Son periodos muy largos de crecimiento de capital, de enriquecimiento. Chile apenas había empezado a vivir ese periodo. Lo que pasa es que como vivimos en un mundo que vive en tiempos acelerados, debido a lo que tú mencionas, a la tecnología, entonces pareciera, nos da la impresión de que ya somos inmensamente, no, no, ya no somos inmensamente ricos, no estamos tan capitalizados y eso es que es una economía tan frágil. Me hablaste del tecnototor, cuyo nombre en este momento se me es. Fue una de las primeras personas que me habló sistemáticamente del tecnototalitarismo porque ella lo vivió en China, viviendo en China. Eh, el problema con el tecnototalitarismo es que ya está en Occidente, no es que esté en China y es una amenaza, ya está en Occidente. El problema es que no se ha articulado de la forma en que se ha articulado en China. De hecho, si uno se lo plantea como modelos totalmente cerrados, todavía ni siquiera los chinos han logrado cerrar. Lo que pasa es que casi lo han logrado. El tecnototalitarismo es algo fascinante porque utiliza las herramientas de la inteligencia artificial y de la conectividad a través de las redes para que el capital físico, o sea, haga el trabajo de la policía política. Es decir, tú ya no necesitas un espía, un agente, un policía político, un represor, cuando no es que haya alguien detrás del teléfono, detrás de la computadora espiándote y siguiendo. No, 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 no. Es que es una inteligencia artificial la que lo hace y está perfectamente programada. La diferencia entre el tecnototalitarismo de Xi Jinping y el tecnototalitarismo de los enloquecidos proyectos tecnototalitarios occidentales es que los chinos le piden a sus sistemas de censura y de inteligencia artificial de control social niveles de control social que tienen perfecta lógica interna y por lo tanto, pues el algoritmo o la inteligencia artificial, que no son exactamente lo mismo, pero sirven para lo mismo, responde a una lógica matemática y así ven las cosas. En Occidente están empeñados en pedirle a los algoritmos, a las inteligencias artificiales y al tecnototalitarismo que dé de sí un nivel de, un tipo y una forma de censura de carácter emocional y subjetivo que si realmente tuviera subjetividad, el pobre algoritmo ya tendría que estar en el psiquiatra. Porque él es un sistema que funciona con lógica matemática y le están pidiendo que algo imposible.
eso está frenando un poco, pero mira, ya han pasado cosas, o sea, las pasadas elecciones de los Estados Unidos, hay cosas que he censurado si la dijéramos en YouTube, pero hay algo que sí se puede decir, que es lo que dijeron, presumieron de ellos en la revista Time y en el New York Times, presumieron de haber lanzado una conspiración para censurar toda una serie de temas que le podían hacer daño a la candidatura de Joe Biden y censurar toda una serie de temas que podían fortalecer la candidatura de Donald Trump. Este, y eso fue un sistema que requirió de la conspiración de todas las grandes empresas tecnológicas en las redes sociales, los principales medios, un centro de inteligencia manejado por sindicalistas del Partido Demócrata y una serie de demócratas. Y francamente nada de esto es ilegal, pero moralmente es bastante dudoso que sea admisible dentro de una república. Y no estoy tan seguro de si algunas partes no fueron ilegales. Pero en todo caso, esta es la misma gente que habla de que el que violó la ley es Trump, un discurso del 6 de enero. Entonces, son herramientas tecnototalitarias, o sea, porque yo lo que estoy diciendo es que alguien puede tomar 4 empresas tecnológicas, ¿ok? Y censurar a toda una sociedad durante una campaña electoral, que esto sucedió y que presumen de haberlo hecho y dicen que salvaron la democracia. Y algunos se lo creen, otros saben que están mintiendo. Y sucedió y fue posible. Claro, después pasa lo que pasa. Surge el cisne negro. Elon Musk compró Twitter. Ahora ya no podrían volver a hacer algo como eso porque a menos que lograran convencer a Musk. Bueno, no sé si lo lograrían o no, pero pareciera que no. ¿Okay? Claro, pero Entonces, es complicado, sí, no, pero yo las entiendo lo que herramientas tú están estás ahí. diciendo. Tenemos las herramientas para lograr el cierre total de un sistema totalitario. Lo que no Es el sabemos es si tenemos la gente capaz de usarlas. Claro, ese es el punto. Tenemos que ir cerrando, Guillermo. Nos queda, yo creo que mucho, tenemos mucho por conversar. Claro, hay una diferencia entre que a uno tome una mala decisión porque no tuvo cierta información, a que uno por tomar una decisión sea castigado, pierda derechos sociales, pierda su acceso a la cuenta bancaria, como le pasó a los camioneros de la Revolución por la Libertad en Canadá, etcétera, ¿no es cierto? El tecnototalitarismo hoy día está a Sí. puertas y me parece que un candidato que en Chile, en cualquier parte del mundo, sea de las ideas liberales, libertarias y conservadoras, porque los conservadores también, digamos, paleolibertarios, ¿no? Tiene que, primero que todo, apuntar a la educación. Segundo, hay que ponerle límites al avance de ese tecnototalitarismo, es decir, con penas de cárcel de por vida a aquellos políticos que avancen en esa dirección. Y tercero, hay que terminar con esa relación con el enemigo que hoy día tienen los Estados-nación, a los cuales se les está diciendo desde los organismos internacionales en la fórmula que tú muy bien planteaste cuando definiste al enemigo, que estos son desafíos globales que ustedes no pueden enfrentar solos. Entonces ustedes nos necesitan a nosotros, vengan y entreguen su soberanía en salud, entreguen su soberanía en la materia energética, entreguen su soberanía porque nosotros los vamos a ayudar. Ese, como bien definiste, mi estimado Guillermo, y con esto damos fin a esta excelente entrevista y espero tener tu libro luego en mis manos para poderlo promocionar. Ese es su enemigo, mi estimado telepensante, el que le dice que usted no puede, que depende de él y que él es el bueno para que usted le ceda su libertad de conciencia, su soberanía, y termina arrodillado dándole las gracias por el mendrugo de pan, o como lo hace el señor Chávez por el pernil de fin de año que le regala a algunos venezolanos que lo aplauden como el gran líder porque ese día les permitió comer algo que hace unos años atrás era gracias a ese proceso económico bastante El más año asequible. pasado fue pollo. Paso, pues. El año pasado fue pollo, no permí. Y no hubo para todos. Así que ese es el enemigo y está bueno ya que lo empezamos a entender y que lo entienda también del que hablamos de Chile, ¿no es cierto? La derecha chilena, que no entiende absolutamente nada de esa otra izquierda que es no la que se preocupa de robarte, sino que la que se preocupa de degenerarte. Un abrazo grande, mi estimado Guillermo, y Gracias. estamos conversando. Gracias por estar en Esfera Pública, quedan invitados al canal de Guillermo Rodríguez, que si se quedó con hambre de seguirlo escuchando, vaya, suscríbase y va a tener más insumo entonces para aportar también como telepensante desde su perspectiva a esfera pública en los comentarios que nos dejan siempre en las columnas y las entrevistas. Un abrazo grande. Gracias, Vanessa. Fue un placer y un honor. Igualmente, nos vemos luego. Adiós.